Es el segundo aporte que estamos recibiendo por parte de UNESCO, en donde se está donando equipo para la Oficina Municipal de la Mujer. Gracias a Dios, a ellos, hoy estamos recibiendo lo que es una computadora portátil, una cámara fotográfica, la impresora, un pizarrón, un archivo. Posteriormente vendrá más equipo que igual va a ser para fortalecer a la municipalidad y sobre todo a la unidad de la mujer, que igual hoy creo que más que nunca estamos trabajando fuertemente para apoyar a la niñez, a la juventud, pero también el género femenino, que en otras oportunidades ha estado un poco abandonado. Hoy queremos retomar este tema y pues brindarles el apoyo necesario. UNESCO ha sido parte importante en su gestión, señor alcalde, en este caso pues ya el apoyo a la Oficina de la Juventud. Sí, efectivamente, yo considero que UNESCO ha sido un brazo derecho para poder sacar adelante la Oficina de la Juventud también, tomando en cuenta que en su oportunidad esta oficina fue equipada totalmente gracias a UNESCO, y hoy lo que estamos haciendo es empezar ya con un plan de trabajo para poder empezar a ver resultados. Nosotros lo hemos dicho en más de una oportunidad, queremos empezar a trabajar en base a resultados, y es lo que queremos demostrarle también a UNESCO, que tenemos la voluntad, el deseo de poder seguir trabajando en esta línea, y yo creo que ellos nos van a evaluar y al final van a ser los que dictaminen el trabajo que nosotros estamos haciendo. En el marco de nuestro proyecto estamos dando una pequeña donación a la Oficina Municipal de la Mujer, ¿verdad?, que está desarrollando acciones muy importantes para fortalecer el liderazgo de las mujeres, y bueno, nosotros estamos apoyando estas acciones con mucho gusto. El día de hoy, ¿de qué se trata esta donación? Se trata de un equipo mínimo, como ya les comenté, es una laptop, una pequeña cámara y algunos materiales para la oficina.